muchísimas gracias por hacer esta entrevista. Muchas gracias. Primero, ¿puedes decir su nombre y la fecha de hoy? Hoy es 23 de julio de 2024 y mi nombre es Sergio Arán Bedrosian. Perfecto. Primero, ¿nos puedes contar un poco sobre tu familia antes del genocidio? Bueno, yo soy descendiente de armenios por el lado de mi padre y de mi madre. Es decir, mis 4 abuelos nacieron no precisamente en lo que es Armenia hoy, pero seguramente en lo que es territorio de Armenia y de Armenia Occidental, que es donde está el territorio allí en Turquía. Y bueno, ellos, sobre todo tengo recuerdos más de mis abuelos maternos que de mis maternos, a los que prácticamente no conocía, a pesar de que estaban en el Uruguay. Mi abuela murió muy joven y mi abuelo también. Yo era de un año, menos de un año tenía cuando falleció mi abuelo paterno. Entonces no tengo testimonios de hechos directos, ni de mi padre, ni mi padre tenía tampoco. Quizá esos testimonios también porque no me los transmitió y él era muy comunicativo. Se ve que él tampoco tenía, mi padre, los testimonios de sus padres. Pero en el caso de mis abuelos maternos fue muy distinto porque yo los disfruté muchísimo hasta que ellos tenían más de 80 años, cada uno 85. Mi abuelo falleció, mi abuela prácticamente 90, y además teníamos una relación familiar intensa. Y bueno, decir que sí, que los recuerdos que tengo de ellos por parte de estos abuelos maternos es que toda la tragedia que los acompañó en el genocidio. También muchas veces yo tengo una mirada quizás sea distinta a mucha gente en cuanto a ese tiempo de convivencia con los turcos, en los cuales los armenios tenían su identidad propia, pero también había un intercambio normal, como tiene que haber entre los pueblos que convivían en esa región donde todavía los límites tampoco estaban tan determinados, sobre todo los culturales, donde ellos... Y bueno, y toda esa pesadumbre, ese aspecto negativo que tuvo en la historia nuestra el genocidio, por supuesto que fue lo que marcó más, sobre todo el sentimiento del relato. Pero bueno, ellos viajaron después de sufrir el genocidio. Estamos en la época de antes del genocidio, me preguntabas vos. Bueno, antes del genocidio mis abuelos eran muy chiquititos, entonces los recuerdos que tengo sí son desde el genocidio por parte de ellos, sobre todo. Lo otro que te decía yo recién de la convivencia con los pueblos es una cosa que uno deduce, que uno saca como conclusión, que tiene que haber sido también muy feo para ellos esa ruptura de esa convivencia, ¿no? También pacífica que tenían antes. Cuando los recuerdos que tengo de mi abuelo, sobre todo, que es el que más me relataba cosas, mi abuelo materno, es desde el genocidio, que a él lo agarró muy chiquitito en adelante. Recuerdos propios de genocidio tengo a través de su relato. No fueron muchos, porque él no acostumbraba tampoco a contarnos cosas del genocidio, porque tampoco, seguramente por distintas causas, él también se cuidaba él también, ¿no? De no estar volviendo sobre ese tema que le hacía tanto daño, pero también éramos muy niños y él también, con su filosofía protectora natural de cualquier abuelo, tampoco nos cargaba con esos relatos, pero sí que los vivió intensamente, porque él fue protagonista, mi abuelo, desde el genocidio en adelante. Fue protagonista de muchas cosas que le ocurrieron a sus hermanos y a su familia, aún desde su niñez. Él tuvo un protagonismo, como te digo, trascendente. Él tenía memoria muy fresca, él tenía pocos años, pero bueno, él marchó con su mamá por la caravana, por el genocidio. Él, por ejemplo, una de las cosas que hacía en su relato, que había caminado 3 días sobre cadáveres, es decir, dándole la dimensión, ¿no?, que tenía que tuvo ese genocidio en cuanto a la cantidad de gente que había fallecido. Y todos esos horrores, ver cómo su hermana fue despojada de ellos y fue arrastrada por los turcos, unos turcos que se la llevaron, y bueno, a punto tal lo marcó todo eso que el nombre de mi mamá, que es Zaruí, es en recordación a esa hermana que ellos perdieron, de esa manera. Entonces, y después con su mamá fue por la caravana por el desierto. Su mamá un día no despertó,
porque había fallecido, estaba enferma de tifus, y él siguió su camino y bueno, y deambulando, trabajó, atravesaron el desierto, ellos, mi abuelo después se reencontró con los hermanos, por hechos que algunos pobladores lo acercaron a sus hermanos después de años de no verlos. Él se encargó también de traerlos todos para acá, siendo muy joven, muy sacrificado, trabajaba en la calle, no tenía donde dormir, pero él tuvo siempre un sentimiento de familia muy marcado, que seguramente se lo transmitieron a su propio padre, ¿no? Y bueno, y eso hizo que él fuera, en definitiva, una persona que en la familia en general era muy respetada, muy querida, y que tuvo en su historia personal, desde muy jovencito, la responsabilidad de poder armar la familia que terminó armando acá con sus hijos, su señora, mi abuela y sus nietos, y bueno, era como para muchos armenios que vinieron, ¿no? Era una realidad que quizá ellos no hubiesen sospechado de crear a partir de dónde venían, ¿no? Porque uno mira qué lograron armar una familia preciosa, sin confort, sin terapeutas, sin ninguna facilidad. Quizá como facilidad decir que vinieron a un país muy hospitalario, que es el Uruguay. El Uruguay es un país formado casi exclusivamente por inmigrantes. Y encontraron, sí, eso se puede decir que fue una ventaja importante en a dónde vinieron, ¿no? Tanto el Uruguay como la Argentina, ¿viste? Fueron países donde, como otros, ¿no? ¿Verdad? Pero Uruguay especialmente era un muy buen momento del Uruguay. La población, que era multicultural, también ayudó a que ellos tuvieran un lugar importante, a que se les diera un lugar, a que no fueran rechazados. Y sí, quizás fue el único factor facilitador para su vida en ese momento. Después fue, bueno, el sacrificio que hacían esas generaciones, con una historia muy pesada, pero que supieron desarrollar de manera muy destacada. Por eso, en especial, yo quiero hacer un homenaje a esa generación de los que vinieron, y lo voy a organizar seguramente para el año que viene, porque es una generación que construyó no solamente afectivamente, sentimentalmente, una base muy importante para la familia, sino además fue una generación que además se encargó de edificar una base material que tiene que ver con la construcción de las casas, que hoy hay mucha familia armenia que o vive en esas casas o de repente gracias a la venta de esas propiedades, porque es una cosa sintomática, es como esta institución donde estamos hoy, que es el Club Ramián, que fue construida básicamente por una generación que tenía mucho menos comodidades que nosotros, pero no solamente tuvieron la virtud de lo espiritual, sino también de lo material, con una mirada muy generosa, que es parte de la identidad que tenemos los armenios también. Esa espiritualidad tan grande que dejaron ellos instalada en la familia, ¿viste? Y eso para los que tenemos familia y continuidad es un valor muy importante, el más. Por ahí. Después no sé si el relato se puede extender mucho más en el tiempo. Decirte que los abuelos, como nosotros sabíamos de dónde venían y el sacrificio que hacían, también siempre fueron una referencia para nosotros, porque había un respeto además que quizá no esté totalmente perdido, estábamos lejos de eso, pero se respetaba más a la persona mayor que hoy. Hoy está todo más horizontalizado. Sí. Y en algunas cosas estos tiempos son muy buenos, en otras cosas creo que a veces que no se valoriza lo suficiente a quienes fueron responsables de construir los pilares para la familia, que es lo que todos decimos defender. Y muchas veces es bueno hacer un poco de memoria, ver dónde vivieron, ver qué pocas herramientas tenían para construir, y lo otro, ¿no? que
que tiene que ver con la generosidad, la verdadera generosidad, que es la que se desarrolla no a partir de lo que te sobra, sino de lo que vos sos. Ellos daban de ellos, sabiendo que estaban logrando construir algo que disfrutaron también mucho, y es cierto, porque también a esa generación el Uruguay les dio, yo lo del Uruguay no como un lugar exclusivo donde se le dio eso, pero en Uruguay, que es lo que yo conozco, el Uruguay les dio, es un país donde la paz normalmente es un atributo de los uruguayos, de la política en Uruguay. Es un país que no sufrió guerras, es un país donde la democracia es fuerte, y eso también ayuda a que todos aquellos que vinieron en esas circunstancias hayan podido vivir dignamente y ser valorados también, porque eso también es importante, porque hoy que el mundo no se detiene en violencia, y donde la dinámica de las sociedades va cambiando permanentemente, por eso ahora los uruguayos en unos años tenemos venezolanos, tenemos cubanos, súper bienvenidos, pero también es verdad que es consecuencia de eso muchas veces de políticas muy negativas, en otro lado del mundo, de violencia, ahí también, ¿no? Siempre la violencia aparece allí para que las corrientes emigratorias se sigan desarrollando. Entonces, hoy vemos cómo en algunas partes del mundo no son muy bien recibidos los inmigrantes. Y bueno, Uruguay tiene una cultura en ese sentido instalada, y a pesar del transcurso del tiempo, creo yo que el Uruguay también, formalmente desde el gobierno y también desde su pueblo, acoge bien a los inmigrantes, porque todos somos hijos o nietos o bisnietos de inmigrantes. En definitiva, yo también, ¿viste? Lamentablemente la población nativa del Uruguay, la población indígena, fue asesinada, como pasa en otras partes de América Latina, por los españoles y por sus cómplices. Pero bueno, eso es un poco para decirte, haciendo centro sobre todo en mis abuelos, que es lo que hemos recibido siempre. Y por supuesto, ahí vienen mis padres después, ¿no? Mi padre también con un sentimiento muy fuerte en lo armenio, mi madre también. Los dos fueron muy activos aquí en la institución donde estamos ahora, en el Curamián. Mi padre, la diferencia con mamá es que papá vino de Francia. Papá nació en Francia, y sus hermanos y sus padres decidieron en el año 51, después de la Segunda Guerra, venirse al Uruguay. Mi abuela especialmente estaba un poco asustada con el tema del posible enrolamiento de mis tíos o de los varones en las guerras, entonces se vinieron. Y mi padre ya hacía una vida muy activa con la comunidad armenia allí de Francia, en París, en Alfortville. Vivía en un barrio que era un barrio armenio, que tuve el gusto de visitar ya 2 veces ahora en estos últimos años. Y bueno, él ya venía con esa carga, ¿no?, de armenidad, y también fue muy importante poder acercarse a la comunidad armenia aquí, como para además adaptarse al Uruguay, porque él también fue un inmigrante. Y bueno, en el transcurso de su vida, y después que formaron familia con mi mamá, se conocieron aquí además, a través de esas actividades, ¿no? Como tantas parejas que se formaron, y bueno, y ellos desarrollaron una vida muy inserta en el Uruguay también, pero también siempre, permanentemente, en contacto con la comunidad. Y bueno, y yo creo que un tema que tiene que ver, seguramente con lo que estamos hablando, tiene que ver con las identidades, ¿viste? Con lo que te pudieron transmitir, lo que vos tenés, lo que recogiste, lo que no. Y creo que mis padres tuvieron, entre tantas virtudes que tuvieron, porque ya los dos están fallecidos hoy, la capacidad de poder ponerle sentimiento en lo que había que ponerle sentimiento, y ponerle ojo objetivo a lo que había que ser objetivo. Entonces el vínculo de ellos con lo armenio fue un vínculo, por supuesto, que sentimental, como en la mayoría, ¿no? Pero también nos dieron siempre una cara muy amplia, una perspectiva muy amplia de la realidad que vivíamos, para no creernos que los armenios somos los mejores, ni tampoco que
bueno, que formamos parte de un grupo selecto de nada. Papá y mamá fueron en eso, fueron muy buenos socios, y a mis hermanos y a mí nos transmitieron eso fundamentalmente, eso de no creerse más que nadie, de saber que la gente no es buena por donde nace, ni por su apellido, ni por sus bienes, que la gente es buena por sus valores, y que bueno, y toda esa visión también nos ayudó a que nuestra identidad, en definitiva, en lo armenio y también en lo uruguayo y también en lo francés, porque papá era francés y nosotros fuimos liceo francés, tiene que ver con eso, ¿no? Con tratar de captar las mejores cosas y valorar las cosas buenas de todas las culturas, y tratar de combatir además, porque en eso también es parte de la identidad, combatir las negativas de cada cultura. Y ahí hay otro punto de la identidad que me parece muy importante, que está instalado en muchos armenios, que tiene que ver con el combate. Y en el combate en el mejor de los sentidos, que es el de la lucha por tratar de vencer, de cambiar todas aquellas cosas de la realidad que nos hacen mal. Y en eso también yo creo que los armenios somos luchadores, tenemos una cosa medio que a veces está interpretada como de violenta o de simplemente temperamental, pero que está vinculada a la historia, ¿no? Al haber sido víctimas, pero también haber luchado, porque en la historia armenia también hay instancias de lucha heroicas, pues normalmente se habla mucho del genocidio, pero los armenios, para la cantidad que eran y para las herramientas que tenían, también en la historia han demostrado ser muy valientes y muy defensores de esas cosas. Y creo que todas esas cosas en la historia, ¿viste? Cuando hay una continuidad y cuando hay comunicación, llegan a las generaciones. No llegan al mismo momento de la vida de todos, pero en algún momento las tenés. Y bueno, y así vivimos nosotros, es decir, nosotros, yo, si tengo que hablar de mí, te puedo decir que me siento profundamente uruguayo. Me sentiría profundamente belga si viviera en Bélgica, porque tengo aquello del compromiso por el lugar donde vivo y con la gente que estoy, más allá de donde me toque, porque eso creo que hoy en el mundo hay una muestra clara de que uno no puede permanecer ajeno a la realidad a la que uno está inmerso. Y creo que tenemos todos un deber en ese sentido, de tratar de cambiar la realidad pacíficamente, pero lucha pacífica. Yo soy muy amigo de eso, y mis padres me transmitieron eso porque fueron luchadores totales, mis abuelos también. Es decir, esto viene, sí. Es como un motorcito que te colocan y bueno, y a partir de allí vos se viene transmitiendo eso, el motorcito. Tener un motorcito atrás que te anda siempre con fuerza. Pero bueno, eso no quiere decir que no tengamos también puntos flacos, porque todos tenemos puntos flacos. Y te puedo decir que en esta idiosincrasia, en esta manera de sentir y de hacer, el tema de la pasión está muy metido. Es decir, es como que no tenemos términos medios. O disfrutamos mucho o sufrimos mucho, ¿viste? Que a veces no es lo ideal, pero es lo que uno tiene, es de lo que está construido uno. Y yo creo que en la identidad, en nuestra identidad, y hablo de mí y puedo hablar en eso sí también de la comunidad, porque son aspectos comunes, es así. Mi esposa no es armenia, y bueno, yo me guío por lo que ella señala también. Dice que, bueno, que uno está cómodo en la pelea, ¿viste? Me dice, vos estás cómodo en la pelea, y es verdad. A veces me dicen cosas más grandes, ¿no? Me dice que yo estoy deseando que haya un problema para hacer justicia, ¿viste? Por eso que tenés de tener que ir a darle al que está haciéndose el vivo, ¿viste? O al que está abusando. Y es una cosa que tenemos muchas veces, y es resultado también de, como todas las cosas, tiene multicausalidad, ¿viste? Hay muchas cosas que son las que explican cómo sos vos, cómo soy yo. Algunas uno es consciente y otras no sabemos, y son las que explican también
También decirte que estoy orgulloso de la vida de mi familia, de mis abuelos, de mis padres, también de la mía. Claro que eso no significa que no hayamos cometido errores importantes, desaciertos grandes, pero tiene que ver con una postura frente a la vida, ¿viste? Que yo la repaso mucho, la mía, la repaso en mis padres y mis abuelos casi permanentemente. Yo tengo un respeto con respecto a ellos porque además tenemos una manera de vivir intensa, muy de estar hermanos, hijos, de abrazarnos cada vez que nos vemos, de ser solidarios muchas veces, de entender que eso es lo natural, porque además sabemos que esa herramienta fue imprescindible para que Armenia exista, para que las comunidades armenias existan. Los armenios, como tantos inmigrantes en el mundo, se juntaban entre ellos, crearon estas instituciones, todo a partir de la solidaridad. Eso estuvo muy, muy grabado, porque no era una opción, era una necesidad básica. Y eso también creo que se transmite. Porque además pasa una cosa, uno no vivió una guerra, yo no la viví, pero la escuché. Muchas veces los armenios tenemos el tema del genocidio y de un genocidio además que se perpetúa, ¿no? Sí. Hoy en día, como pasa con otras minorías en el mundo, algunas que no tienen ni siquiera prensa, pero indudablemente no solamente la historia explica quiénes somos, sino la actualidad, la historia reciente, si querés, la de ayer, es la que sigue justificando que nosotros, los que tenemos un sentimiento, una identidad armenia, más allá del lugar del mundo que estemos, tenemos un sentimiento de bronca por la injusticia, y eso ya te marca la conducta. Eso no, es inocultable ya, ¿viste? Es indisimulable. Vos no podés disimular tu estado de ánimo, ¿viste? Es muy difícil esconder esa bronca en un lugar que no se vea. Sí. Y seguramente se ve, a veces hasta como defecto. Pero bueno, es lo que nos toca, decimos a veces. Yo anteriormente te dije que también elegimos la pelea porque no se logran los cambios si uno no pelea. Digo, las cosas pueden empeorar. Y eso también es parte de mi identidad. Estoy permanentemente en pelea, pero en lucha en contra de y apoyando otras cosas, ¿no? Pero las cosas buenas también las promuevo. Pero es en ese juego, ¿viste? De no estar nunca como fuera del escenario, ¿no? Siempre en el escenario, en la cancha, como decimos acá que jugamos al fútbol, ¿viste? Que Uruguay es muy futbolero, entonces muchas referencias hacemos en la cancha, jugando el partido, ¿tá? No sé si tú querés, Melanie, que te pueda volcar algunas cosas más acerca de mi vida propia. Hace un ratito te dije que mi esposa no era armenia. En mi casa nunca se impuso eso, nunca fue una condición, a pesar que de saber que una pareja armenia seguramente para mis padres hubiese sido algo más fácil, más identificatorio con su cultura. Eso uno lo puede entender perfectamente, pero jamás hubo un condicionamiento. A pesar de que los jóvenes armenios siempre tienen, no todos, cada vez menos quizá, depende de las familias también, ¿no? Ese condicionamiento de que la pareja tiene que ser... Y eso, bueno, me tocó elegí, no me tocó, pero me tocó en la vida tener una pareja ahora, elegí una pareja que es no armenia, pero yo nunca me propuse elegir una pareja armenia, tampoco. Yo creo que la naturaleza manda y uno se vincula, y creo que además se enriquece. Creo que hay argumentos, hay
explicaciones para que algunas familias puedan querer que el hijo armenio se case con una armenia. Creo que atrás de todo eso se esconden cosas muy tristes a veces, vivencias de jóvenes que están condicionados muchas veces, no porque no se los deje, pero hay muchas maneras de condicionar a los jóvenes a elegir su pareja, y creo que todavía hoy hay muchos jóvenes armenios o no tan jóvenes que están sin pareja por no haber encontrado una pareja armenia. Y ese es un tema que me interesa especialmente en algún momento debatir y desarrollar, porque hace mucho daño. A esos jóvenes les hace mucho daño, ¿entendés? No poder tener condicionado a su pareja. Después con los años, cuando pasan más años, empiezan como que, bueno, ya que no tengo ninguna pareja armenia, ahí se abre un poco más el espíritu, pero no debería ser así, porque hasta se pierde la juventud a veces en ese momento. Y esas vivencias que tiene la comunidad, que existe seguramente en muchas partes del mundo, no se debaten. No se debaten, no se discuten. Y creo que eso hace mucho mal a los grandes, a los jóvenes, a todos, porque creo que la realidad hay que trabajar sobre esa realidad para que la realidad nos dé otro escenario en el cual haya menos condicionamientos en ese sentido. En definitiva, en mi caso, y vuelvo a mi pareja, siempre me acompañó cuando bueno, yo jamás corté el vínculo con la institución, con la comunidad armenia, tengo contactos permanentes. Esto, acá el lugar donde estamos, es como mi segunda casa, la siento así, y mi esposa, por ejemplo, que también tiene que ver con lo que ella puso, ¿no? Porque la pareja puede ser no armenia, y también es verdad que de repente siempre es un juego entre dos, entre lo que yo hago y lo que ella hace también. Ella tuvo muy lindo vínculo con mi mamá, pero muy lindo. Mi esposa es muy solidaria, Yo siempre cuento, por ejemplo, que cuando yo conocí a su madre, a mi suegra, lo primero que me dijo ella es que ella estaba contenta de que yo fuera armenio, porque los armenios son buenos y trabajadores, y bueno, una cantidad de cosas que no tienen por qué ser, no tenemos por qué ser así todos. Pero bueno, en definitiva, para mí fue una cosa muy importante que también la familia de ella tuviera un concepto de los armenios que generalmente está instalado en la sociedad. Esta sociedad del Uruguay, los armenios han ganado un muy buen lugar, nada viene gratis. Los armenios creo que los hemos integrado a la sociedad. Hemos sabido defender el Uruguay como corresponde. Aún hay todavía algunos armenios que les cuesta eso de que somos uruguayos también. Están como en aquello, a pesar de que ya pasó casi un siglo que vinieron los primeros armenios, siguen aquello de que somos armenios en Uruguay, cuando en realidad creo que la idiosincrasia, la cultura nuestra tiene mucho más que ver con lo uruguayo que lo armenio. Hoy un armenio del Uruguay, armenios nos llamamos todos los que nacimos acá también, ¿no? Pero es muy distinto a un armenio de Armenia, en general, en su visión de la vida, en sus prácticas, en todo. Precisamos tener como un vínculo con ellos, y a veces creamos aspectos que pensamos que tenemos en común, cuando en realidad hay muchos menos de los que pensamos, porque claro, tienen una realidad muy distinta a la nuestra, y la realidad también te va formateando, te va cambiando. Son procesos culturales, todos esos que se desarrollan lentamente, pero ya hace 100 años, ¿no? Pero qué bueno que a mí todo eso me pasó positivamente. Es decir, tuve unos abuelos divinos, con una historia muy valiente. Vinieron a un Uruguay que lo siento también mi tierra. Encontraron una sociedad muy buena. Tuve unos padres que fueron una maravilla desde el punto de vista cultural, de sus valores, que además con un tremendo corazón, y además siendo muy queridos en la comunidad los dos. Y bueno, y después
mi pareja, mis hijos, tengo 3 hijos, mis 3 hijos tienen los 3 nombres armenios. Los nombres de ellos los eligió mi esposa, que no es armenia. Y bueno, y tengo un vínculo, tengo amigos armenios acá, que todos conocen a mi esposa, y bueno, tenemos todo eso que es muy positivo para mí. De mis hijos, también decirte que los traje de chiquitos acá a hacer actividades, que hasta que tuvieron 14, 15 años vinieron, después dejaron de venir. Las causas por las cuales dejaron de venir también tienen que ver con la historia de uno, porque hay actividades que hacían acá que a mí no me entusiasmaban mucho, como el escautismo, más allá de que no tengo ninguna diferencia con respecto a las personas que lo llevan adelante, que no es una actividad que a mí me haya dejado un sedimento bueno, porque yo fui scout de niño, pero fue un periodo muy corto y no la pasamos del todo bien, no la pasé del todo bien. Y además no soy muy amigo de las estructuras que tienen rigideces, que también pasa con la política, ¿viste? Es decir, yo tengo una filosofía que puede ser acertada o no, que tiene que ver con que, bueno, que es lo que yo recibí un universo de cosas muy amplio para poder decidir y tomar posición sobre mis cosas en el momento que las tomé. Y hay veces que las organizaciones, las instituciones tienen la necesidad de ordenar las cosas y ahí empiezan a querer ponerle límites a la libertad. Tampoco soy amigo del libertinaje, pero en la educación en general tengo una mirada muy crítica de cómo se educa, porque creo que nos perdemos lo mejor de la gente en los procesos de educación. Y bueno, con las instituciones no son la educación formal, no es la escuela ni el liceo, pero es un lugar donde vos tenés que ir a recrearte. Creo que ahí es importante. A pesar de que te digo todo esto, también te digo que los jóvenes del club que llevan adelante la actividad scout acá son bastante desestructurados y le han dado a los chiquilines una cantidad de cosas muy positivas. Yo quizá todo ese peso de lo anterior a mí jugó para que mis hijos no estuvieran en el scoutismo. A veces pienso, desde el punto de vista social, que hubiese sido bueno, porque tener un grupo de jóvenes así acá en la comunidad, bueno, mi hijo grande tiene igual contacto con algunos de los chiquilines, mi hija chica y mi hijo mediano prácticamente no. Pero bueno, a veces pasan cosas que uno no puede saberlas de antemano cómo van a ser, y la vida, ¿viste?, tiene a veces una velocidad que después de que pasan las cosas uno puede hacer reflexiones, pero tampoco me quejo de lo que me pasó, porque bueno, yo quería que el vínculo de mis hijos, que esto también te quería decir que para mí es muy importante, que el vínculo de mis hijos con lo armenio no pasara meramente por lo institucional, que también pasara por una experiencia propia. Viajamos a Armenia en el 2019, los 5. Fue el primer avión que nos tomamos en mi vida. Nunca habíamos viajado nosotros, nunca pudimos viajar económicamente. Y el primer viaje fue a Armenia. Y de ahí nos fuimos a Francia, por supuesto. Viaje por las raíces casi, totalmente. Fuimos a Italia porque, bueno, adornamos con Italia, porque mi esposa también tiene raíces italianas y vascas. Y después fui con ella sola al País Vasco, pero en los últimos 5 años fui 3 veces a París, porque es como que voy a buscar a mi viejo. Mi papá falleció muy joven, con 56 años. Y el último viaje lo hice con mis hermanos. Y bueno, mis hijos tienen un vínculo con lo armenio, pero a través de un camino distinto que el que comúnmente tienen los jóvenes del club, que ellos se ven con mucho más asiduidad, ¿viste? Claro que a uno le gustaría a veces que ellos participaran más intensamente, pero también está lo otro, ¿no? Que no todo lo que hacen las instituciones me parece bien. También me gustaría hablarte, como estamos hablando de la actividad scout, también de la actividad política. A mí, yo respeto muchísimo el trabajo político que se hace en esta institución. Hay una comisión de causa armenia, hay un trabajo de un partido político que tiene una muy rica historia. Creo humildemente que las herramientas
o que la manera que se trabaja hoy políticamente no es eficaz. Tendría que ser mucho más agresiva, sin ser violenta. Agresividad es una cosa, violencia es otra. Sí. Creo que tiene que ser mucho más arriesgada. Y es por eso que yo no me involucré políticamente con la política armenia desde el lugar de los partidos. Sí, estoy intentando en mis 60 años tratar de hacerlo desde otro lugar, que no sean los partidos con armenios o con no armenios, que es como me parece que hay que hacer las cosas. Yo creo que en lo político los armenios nos perdemos mucho por ser organizaciones todavía muy cerradas a los medios donde estamos. Yo creo que si la causa es justa, hoy encontramos en todos los países gente que puede empujar ese carro sin importar dónde naciste, ni color de piel, ni nada. Y creo que a veces los armenios nos perdemos algunas cosas de esas. Y en los últimos tiempos también esas cosas para mí fueron aspectos como negativos de la comunidad que también un poco me alejaron. Por ejemplo, en este club hasta hace un tiempo, hoy felizmente ya hay más casos, no podían venir niños que no fueran armenios. Yo hice una propuesta en un momento para que los niños de la escuela armenia, que no son armenios, que cantan en armenio, que escriben en armenio, pudieran venir a esta institución, y había reparos por parte de algunos dirigentes que no, y son cosas que son para otros tiempos pasados. Hoy no se justifican para nada, ¿no? Nunca se justificaron, pero uno podría encontrar más explicaciones antes a que los armenios quisieran mantenerse armenios y cerrados. Para mí te empobreces. Para mí lo más importante es lo que vos, es tu conducta, y poder, bueno, transmitir y contagiar a los demás seres humanos, que somos todos seres humanos, y eso es lo primero para mí. Antes que ser armenio y ser uruguayo, ser colombiano, sos un ser humano, y es a partir de allí que tenés que crear cosas, no a partir de las diferencias que a veces son estúpidas. No soy John Lennon, pero ¿me entendés? No. Yo creo que cada vez, por suerte, más en el mundo hay cada vez más voluntades a tratar de borrar o de ganarle a barreras en las cuales solo hay pérdida. Decirte, para completar, si querés, lo que tiene que ver con lo afectivo, mis hermanos. Tengo dos hermanos, Daniel Murad y Michelle Armen. Ya sabes, nosotros tenemos los tres tenemos nombres combinados, uruguayo y armenio. También una fortuna los hermanos que tengo, hermanos presentes permanentemente, que son además un apoyo muy importante. Yo soy hijo de... Mi padre fue muy buen hermano con sus hermanos. Mi madre fue muy buena hermana con sus hermanos. Y fueron los dos excelentes tíos de todos mis primos. Y tengo dos hermanos que son de oro. Que como dice mi hermano mayor, siempre dice: la mejor herencia que me dejaron papá y mamá son ustedes dos, me dicen, ¿no? A mí y a mi otro hermano. Y yo le digo lo mismo, es verdad lo que dice él, porque nos comunicamos intensamente, nos ayudamos en todo. Festejamos juntos el avance de cualquiera de nosotros y sufrimos juntos los problemas de los otros, ¿no? Es decir, en ese sentido me siento un privilegiado absoluto. En realidad con muchas cosas, por eso soy agradecido, muy agradecido, porque tuve una fuente de afecto muy importante, un esqueleto que se fue formando en lo afectivo muy fuertemente, que es lo que me sostiene más hoy, el esqueleto afectivo, que creo que sin duda es lo central, también acompañado de una educación que fue muy buena. Entonces digo, para mí es muy fácil poder ser padre, poder ser hermano, porque tuve escuela, ¿entendés? Tuve eso.
Nunca fuimos ricos ni lejos de eso, pero siempre tuve comida, nunca pasé hambre, nunca pasé frío. Entonces yo soy muy respetuoso de eso, desde el lugar que sale cada uno para llegar. A veces la gente ve la llegada muchas veces y no mira desde dónde. Por eso esta generación de mis abuelos fueron como muchos inmigrantes en el mundo, como algunos inmigrantes de hoy son los gigantes. Y bueno, y hoy por hoy te digo que trabajo, yo soy dentista, mi esposa también, ella se jubiló ahora. Mi hijo grande es arquitecto, mi hijo mediano está estudiando medicina, mi hija chica se formó en administración, es licenciada en gerencia de administración y trabaja en un banco. Bueno, de los hijos, viste, la verdad que totalmente bueno, agradecido a los hijos que tengo, hijos que además me acompañan mucho y que me sostienen también mucho en todos mis terrenos, ¿viste? Ellos conocen mis virtudes y todos mis defectos y formo una familia muy linda que es una familia con todos los colores que los armenios le damos a lo temperamental, pero mi esposa es descendiente de italiana y de vascos, así que está asegurado el temperamento fuerte en casa. A veces muchas discusiones, pero también a través de las discusiones que no tienen que estar siempre, pero también uno puede saber lo que piensa el otro y yo le tengo mucho más miedo a los silencios que a los ruidos. ¿Viste? Los ruidos a veces, saber qué piensa el otro, aunque sea una discusión, está bueno. Bueno, y lo otro que tiene que ver con lo no formal, bueno, a la familia, por supuesto, le damos a la familia de mi señora, tenemos vínculos muy buenos con todos. Como que la familia es sagrada para mí, por supuesto, de los dos lados. Y así lo entendimos los dos siempre, porque a veces pasa que las parejas van para un lado más, uno quiere llevar al otro para un lado. Nosotros en ese sentido actuamos siempre con naturalidad y con generosidad. Y bueno, y además del trabajo, hoy estoy en una lucha por los derechos de los profesionales acá en Uruguay. Tengo un grupo de trabajo en el cual comparto con una amiga armenia de toda la vida, con Adrienne Caracosian, el trabajo. Y ahí metemos todo lo que uno piensa que tiene para nutrir esos caminos. Y bueno, y eso me está llevando bastante energía. Quiero volcar alguna energía también acá en lo armenio ahora. Y estoy viendo cómo me hago tiempo para también brindarle a esto de lo armenio, a alimentar también mi identidad como armenio en ayudas concretas a Armenia, sobre todo a la gente de Artsaj, que es la que está más golpeada hoy, porque también en Armenia hay sectores de poder, como en todas partes del mundo, no son todos bárbaros. Hay mucha corrupción en Armenia y hoy en Armenia pasan cosas muy negativas que, más allá de lo que pasa con los turcos y los azerbaiyanos, que tienen que ver con la propia Armenia, con el poder dentro de Armenia, que entre otras cosas hay una realidad que somete muchísimo a las mujeres, a los niños y a los trabajadores a condiciones muy negativas. Y eso todo lo dirigen armenios de Armenia, no son ni azerbaiyanos ni turcos. Y como ejemplo te voy a decir una cosa, mirá, en Armenia el aborto selectivo, que es el aborto cuando no viene varón, abortan. Por supuesto, hay 2.000 abortos por año prácticamente en Armenia. Eso había hasta hace capaz que un par de años, 3 años, ojalá que haya cambiado. Y ese aborto selectivo, que es castigar al embrión por su sexo, en primer lugar lo tiene China en el mundo, el segundo Azerbaiyán y el tercero Armenia. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que seguramente tenemos una identidad distinta que los azerbaiyanos y a los turcos en aspectos muy importantes que tienen que ver con la vida, nos parecemos.
Y esa es una señal lamentable, ¿tá? Pero es una señal clara que no podemos descansarnos diciendo los armenios somos buenos y lo de Armenia es todo bueno. Por eso también hay que... La lucha hay que darla también ahí adentro, ¿entendés? Bueno, un poco traté de contarte cosas que son muy importantes de mi vida. Para adelante te puedo decir que las comunidades armenias del mundo son solidarias con Armenia, pero yo creo que las instituciones todas, en general en el mundo, no están... Les está faltando algo, está faltando poder lograr más impacto en lo que se proponen, porque no es juntar dinero y mandar, eso es una cosa pobre. Hay algunos ejemplos muy buenos, los franceses por ejemplo, la comunidad en Francia organiza ayudas muy útiles en Armenia, es una comunidad muy grande la de Francia, son 800.000 armenios, ¿no? Pero hay muchos no armenios franceses que están yendo también a Armenia a colaborar, hay ideas muy concretas, porque ellos están yendo allí a colaborar a partir de lo que allá falta. Entonces también tengo un proyecto de trabajo que tiene que ver con las cosas buenas que tenemos en Uruguay en cuanto a la democracia y a las leyes y al cooperativismo, por ejemplo, que es una cosa que se desarrolla mucho en Uruguay, tratar de oficiar de nexo entre, es decir, que las comunidades armenias de cada país del mundo vean cuáles son las fortalezas de cada país para poder llevarlas a Armenia y combatir todas las debilidades y traer fortalezas de Armenia para acá también, ¿viste? Porque eso tiene que ver con el interculturalismo, que tiene que ver con eso de aprovechar los elementos y promover los elementos positivos de cada cultura y combatir los elementos negativos de cada cultura, sacándose la camiseta, ¿viste? Porque para eso hay que tener objetividad y cuesta a veces ver los defectos en la cultura de uno, pero todos tenemos, ¿viste? Ese es como... Te conté también lo que, un poco para adelante, en lo que estoy. Ahora quizá para el mes que viene puedo organizar un punto de partida que va a ser una cena acá en el club, llamando gente de mi edad y más jóvenes que no están haciendo un aporte concreto de repente, para poder organizarnos para hacer este tipo de cosas, que creo que es eso, es la acción. A mí me gusta eso de la acción, ¿viste? Hacer. Porque es lo que le da sentido a la vida. Al resto son adornos. No sé, Melanie, si querés preguntarme alguna cosa. Yo hablo, viste, bastante. Yo sé que no te dejé de preguntar. Pero traté de ir llevando un hilo que tenga que ver una cosa con la otra, porque en definitiva es eso. No tenemos nosotros, no estamos compartimentados los seres, viste. Todo tiene que ver con todo. No sé, ¿tienes algo para preguntarme si querés? ¿Alguna duda que te quedó? ¿Algo que no fui claro? Tengo dos preguntas, tengo tantas preguntas, pero voy a empezar con esas dos. El primero, ¿me puedes contar un poco más sobre tu viaje a Armenia? ¿Sentiste cómo estás en tu tierra materna? ¿Cómo pasaste tus días allá? Sí, mira, el viaje a Armenia, bueno, primero decirte que mi hijo, que es arquitecto, en Uruguay los estudiantes de arquitectura hacen un viaje por todo el mundo que demora muchos meses. Son de los pocos grupos de jóvenes en el mundo que hacen un viaje de ese tipo. El objetivo es ver la arquitectura de cada lugar, pero hacen todo el mundo. 8 meses, ¿no? Y Armen, mi hijo, fue primero a Armenia que yo, porque fue con... La novia viajó, la novia de él, que no es armenia tampoco, pero viajó con él y él se separó del grupo para ir a Armenia. Y cuando llegó a Armenia me mandó una frase que decía: papá, Armenia está divina, es hermosa. Me dijo, me resulta raro estar aquí antes que vos, porque yo nunca pude viajar. Entonces me dijo, vamos a volver juntos, me puso. Y bueno, y a partir de eso, y también de que nosotros pudimos en un momento económicamente, en el 2019 ahora, hace poquito, armamos nuestro primer viaje a Armenia. Y fue un viaje de muy pocos días, de 4 días y medio en Armenia, pero él supo organizarlo porque como él había tenido la experiencia anterior. No nos quedamos en Ereván, planificamos un viaje de ir hacia el interior. Mi esposa cocina muy rico, mi abuela era muy buena cocinera, mi madre era muy buena cocinera, su madre también era muy buena cocinera, la cocina es muy buena. Y mi esposa aprendió con mi mamá
muchos platos armenios, la elaboración de platos armenios. Y yo tenía como un sueño así de ir hacia Armenia y quería tener una experiencia en algún pueblito, en alguna casita de un pueblito, donde pudiera ir hacia esa familia armenia, fuera de lo turístico. A mí lo no turístico es lo que más me seduce siempre. Y era muy difícil porque yo no conocía gente de allá. Pero a través de un contacto con una muchacha armenia que vino acá al Uruguay hace pocos años, me dijo, mira, yo tengo una tía allá, pues yo quería ir a una casa de armenios, cocinar con ellos un plato armenio y quedarme ahí ese día, ese momento. Sí. Y era dificilísimo, porque ella me dijo, mira, yo tengo una tía que vive allá en una ciudad chiquita, en un pueblo chiquitito, pero ella es muy celosa de su comida, de su cocina, va a ser difícil. Y bueno, no importa. Y bueno, fuimos a Armenia y el primer día que llegamos, cuando llegué, ya en el avión mirando, viste, sobre todo por esa sed de haber viajado de toda mi vida y que nunca pude, la emoción tremenda, ¿no? De ver desde el cielo y en la oscuridad un territorio que calculé en el momento, porque yo tampoco sabía, tenía certeza que era Armenia, con sus pocas lucecitas allí en el... Y bueno, y aterrizamos de noche y ya salimos a la calle con mis hijos y mi esposa en una cosa que era soñada. Mamá falleció en el 2014 y por supuesto que en mi cabeza siempre estuvo cómo estaría mamá de saber que yo estoy aquí, ¿viste? Porque mi mamá era una mujer que tuvo una historia muy rica dentro de la colectividad. Podríamos estar horas hablando de mi madre, yo podría estar horas hablando de mi vieja, que fue muy homenajeada, mamá, porque fue una persona tremenda. Pero vuelvo al viaje. Bueno, nosotros llegamos a Armenia el 24 de diciembre de 2019. Llegamos de noche, fuimos a cenar, recorrimos todo eso con una emoción tremenda con mis hijos. Fuimos a cenar, ya era muy tarde, en Armenia a las 11 de la noche ese día era tarde, pero igual eran tantas las ganas que teníamos de recorrer que salimos igual. Pero el otro día hicimos un recorrido muy cortito por Yerevan, pero teníamos un plan que yo tenía desde Montevideo, de conocer, de tener la experiencia de ir a la casa de una familia armenia, que esa casa tenía que estar en un pueblito, es como un sueño que tiene uno, y uno construye esas imágenes, ¿no? Y además cocinar allí, porque mi esposa con mi madre aprendió muchos platos de la cocina armenia, y bueno, muy buena cocinera mi esposa, muy buena cocinera mi madre, mi suegra, siempre comí muy rico, donde, así en la familia siempre muy rico, y bueno, y era difícil de lograr eso porque yo no conocía a nadie en Armenia. Entonces, a partir de la ayuda que me dio una muchacha armenia, Lilit Jarutunian, es el nombre de ella me dijo, mirá, yo tengo a mi papá allá, que vive con mi tía, porque la mamá de ella había fallecido, y el papá se fue a vivir con su hermana en un pueblito que se llama Bosquejat, que es un pueblo no muy lejano a Yerevan, pero que es un pueblito. Ya el pueblito lo teníamos la referencia del papá de Lilith, pero yo no sabía si realmente iba a poder materializarse eso, porque ella me dijo que su tía era muy celosa de su cocina, para que nosotros cocináramos allí, porque yo tenía en mi cabeza que mi esposa y mi hija pudiéramos estar allí cocinando todos juntos. Era una idea muy ambiciosa, pero había que matar la dificultad de la realización con ganas de ponerle, y bueno, a veces sale, hay que ponerle ganas. Y ocurrió que el 25 de diciembre yo recibo, estando en las ruinas de Svarnoz, se comunica conmigo el papá de Lilith, que estaba allí en una camioneta esperándonos. Bueno, y fue increíble porque nos trasladamos hacia la casa. Mis hijos me preguntaron, papá, ¿en qué vamos a hacer? Porque nosotros no tenemos el idioma. Yo hablo, no puedo decir que hablo, tengo frases, elaboro frases muy cortas, conozco los verbos, no sus conjugaciones, que es un debe grande en mi vida, ¿no? Ahora estoy incursionando en el aprendizaje, de a poquito, solo, por lo menos de lo más básico. Pero claro, yo había contratado una guía y un chofer para todos mis movimientos en Armenia, pero ya eran yo llegué allí y era caída la tarde. Bueno, improvisé a hacerles un café para todos en agradecimiento por haberme recibido. Eran como 7 u 8 adultos.
en una casa, no conocíamos a nadie nosotros. Igual al papá de Lilith le pegué un abrazo porque allá la gestualidad es distinta. Allá no, acá en Uruguay de repente los armenios somos muy abrazo y abrazo, ¿viste? Yo me crié entre los abrazos, entonces lo hago siempre. Pero mismo allá es distinto. Entonces yo a cada uno que saludé lo abracé, ¿viste? Porque para mí era... Y no medí a ver si estaba bien, estaba mal abrazado. Yo qué sé, yo en ese momento estaba una emoción tremenda y nervioso también, porque era una situación nunca vivida. Y cuando entramos, yo le ofrecí hacer el café, elegí a una de las muchachas, le digo, vení vos, enseñame cómo lo haces vos. Ella se llamaba Repsimé. Y fuimos a la cocina, todos fueron para el comedor y ella me enseñó cómo hacer. Yo hice el café, lo serví y se lo llevé en la bandeja. Cuando llegué al otro lugar, al comedor, habían puesto ya en la mesa cosas, viste, que ellos tenían allí, todo casero, toda elaboración casera. Y además estaba en la casa que yo soñé, que era la casa que yo quería ver de mi abuela. Hice un viaje al pasado de 40, 50 años, porque las baldosas, las paredes, toda la simpleza, la sencillez, que es lo que yo fui a buscar, mis hijos lo estaban viendo. Entonces yo quería que mis hijos como recrearan una situación, no completamente por supuesto, pero que pudieran ver de primera mano ellos esa geografía, ese escenario. Y bueno, y nos pusimos a conversar y yo vi que el reloj, y nos reíamos, bueno, y el reloj se iba a la hora y ya la guía y el chofer hacía más de 10 horas que estaban con nosotros, 12 horas casi, porque nos venían a buscar todos los días a las 6:30 de la mañana, ¿no? Entonces yo les dije que se fueran, porque el papá de Lilith, veterano, me dijo, yo te llevo para allá, que se vayan nomás, que yo te llevo. Y nos quedamos. Y no teníamos el idioma, pero nos quedamos en ese tiempo de que yo no sabía ni sabía lo que tenía ganas de decirles, pero se lo expresé como pude. Y ellos entendieron algunas cosas, quizá otras no, seguramente, pero lo que más entendieron ellos era las ganas que yo tenía de estar allí, que era lo más importante para mí, que ellos pudieran ser receptivos de eso. Y cuando yo pensé que ya estaba todo allí medio terminado, ellos, la tía me agarró de la mano, me dijo Egur, que es vení en armenio, y me llevó para la cocina, y ahí tenía una palangana es plástico, ¿no? Con toda la carne preparada, picada, y en los bordes de la palangana todas las hojas de parra dispuestas para armar el sarmá. Y ahí tengo el momento de lo más feliz de mi vida, que fue mi esposa, mi hija, ellos, yo picando el perejil, ellos haciendo el sarmá, en una cosa que no podía creer. Hacía menos de 24 horas que yo había llegado a Armenia. Cuando el padre de Lilith me dice, bueno, ya era tarde, nos llevó, nos trajo. Que además te voy a contar, yo le pregunté a Lilith, si se llega a dar, ¿qué le llevo de regalo? ¿Viste? Y Lilith me dijo, mira, llevarles dinero porque están muertos. Entonces, yo no soy amigo de regalar plata, pero la necesidad manda, y llevé dinero. Y vos sabés que cuando me tocó darle el dinero, por aquello que yo te decía de las mujeres se desvivieron y todo, estaban los hombres también, pero como yo sé que la sociedad es machista en Armenia, hay mucho, llamé a las mujeres al final para darles a ellas el dinero, porque les dije que no había tenido tiempo de comprar nada para que no se ofendieran, porque uno les deja dinero, pero entendí que era lo más útil, porque así me lo hizo saber Lilith, y bueno, ya conocía más que cualquiera la realidad que ellos vivían, y me pareció bien. Y me volví, era de noche, el padre de Lilith manejando su camioneta en medio del campo, mi esposa y mis hijos medio dormidos, el cielo divino, y yo dije, si me vuelvo mañana, ya está el viaje. Me emociono un poquito. Me emociona mucho, porque en realidad lo que me había propuesto, que era un sueño que tenía que ver con toda la historia de uno, salió bien, ¿viste? Acá decimos a veces, se alinearon los astros para que se dieran las cosas. Por supuesto, Lilith fundamental. Mi familia me acompañó divino, ellos recibiéndome. Tuvimos unas horas allí, pero fue tremendo. Y a partir de allí también el viaje siguió en lo que tenía que ver con la visita al memorial, que fue impresionante, ¿no? Que eso lo hicimos el primer día.
porque esto fue el 25 de tarde, pero habíamos arrancado con el memorial, y después elegimos ir hacia el interior, hacia esa naturaleza hermosa que tiene Armenia, un poco también eludiendo lo que Ereván brinda como capital. A mí no nos interesaba ir a los centros urbanos, a ver los shopping, a ver las tiendas, porque en definitiva las grandes capitales terminan pareciéndose. Nos interesaba ir a buscar eso, lo que yo más quería ir a buscar con mis hijos además. Y hubo sin decirnos cosas muy importantes. Tengo registrado el canto de quien fue la guía nuestra, Rosalía, una muchacha armenia nacida en Georgia, pero que yo en un momento le pregunté si ella cantaba, ella me dijo que no, que ella canta, pero que no es cantante. Y cuando estábamos en Gegart, en ese lugar tan sagrado, con una acústica impresionante, me dijo, ¿querés que te cante una canción? Y me cantó un fragmento de la ópera Nush. Me explicó a qué estaba referido el contenido de la canción. Y fue tremendo, lo tengo acá, hace 1 minuto 24 segundos que lo registré. Y para mí fue tremendo, porque era como que viajamos en invierno, no había turistas casi, por suerte, porque llegamos a cada lugar y éramos casi los únicos. Eso nos permitió también visitar con mucho rendimiento, ¿no? Cada cosa. Y después tuvimos otro episodio, si tuviera que nombrarte episodios fuertes, el viaje a Armenia, fue uno que cuando fuimos a Tatev, allá en el sur de Armenia, en una zona muy cercana a Garapaj, allí llegamos con mis hijos y ella vio venir al cura, al sacerdote de allí, en un lugar paradisíaco, ¿no? Está al borde de un precipicio, un lugar que fue un centro de estudios muy importante de su historia, una muy rica historia, muchas veces dañado por los enfrentamientos y muchas veces reconstruido. Y bueno, decirte que en ese lugar, cuando se acercó el sacerdote, estaba por allí, la guía me dijo, yo no tengo un buen vínculo con la iglesia, pero ese sacerdote fue compañero mío de estudio del liceo y a él le creo todo. En esa aparente contradicción de que ella no estaba con la iglesia, pero que a él le creía todo porque era un muy buen amigo y muy preparado. Y me dijo eso. Él se acercó, ella nos presentó a él, a Micael, se llamaba el sacerdote, y Micael explicó lo que era la importancia de las raíces, sabiendo que veníamos de Uruguay, porque ella le explicó y habló con mis hijos y ella nos tradujo. Pasado ese momento, él se acercó, entró al templo y nosotros entramos. Ahí cuando entramos, mi hijo que estudia arquitectura me explicó algunos efectos de las luces, de esto y lo otro, que tiene que ver con la arquitectura religiosa de Armenia, que es muy rica. Y había una música de fondo y estábamos solos prácticamente, había una persona más. Y Micael estaba allí, el sacerdote, y la guía Rosalía me dijo, Aram, creo que quiere bendecirlos a ustedes. Entonces yo no tengo práctica religiosa. Entonces le dije, Rosalía, me mataste. Le digo, yo no sé ni siquiera a qué corresponde la ceremonia, ¿viste? Y me dijo, no, yo te digo para que tú sepas lo que él quiere, no es para que tú lo hagas. Entonces decía que yo estaba totalmente conmovido porque vi a mi hija y a mi esposa con un pañuelo, igual que Rosalía se puso un pañuelo en mi hija y mi esposa la acompañaron, en ese respeto que tiene que ver, más allá de la práctica religiosa que uno tenga, con la cultura del lugar, con la historia del lugar, y un respeto a una identidad que yo siento propia además. Y yo pensaba con toda la emoción, mi mamá, si estuviera viéndonos allí, a mí con mis hijos, mi familia, mi esposa, y después dije, bueno, quizás lo esté viendo, porque en esa cosa que uno no sabe dónde se va la materia, digo, está. Y había una música que también acompaña, porque la música, por supuesto, que también tenía que ver con seguramente algo litúrgico, que bueno, que a uno lo sensibiliza aún más. Entonces, cuando llego allí, bueno, como dije anteriormente, él quería bendecirnos, y él me miró y yo fui hacia él, sin haberlo planeado previamente, porque era como respetar también la voluntad de quien está haciendo trabajo allí
muy vocacional, dirigido a lo mejor para él. Y en respuesta a eso, yo estaba en el lugar y tenía que hacer eso. Entonces me dirigí hacia él y él, claro, él me vio que yo lloraba, emocionadísimo, sobre todo por el recuerdo central de mi mamá. Y cuando yo levanté la vista, él estaba llorando, ¿viste? Por supuesto que no sé exactamente el motivo de sus lágrimas, pero prefiero quedarme con lo que me imagino, de saber que somos armenios de un lugar muy lejano, que la emoción nos gana allí, en ese lugar, y no en cualquier otro. Que de alguna manera estábamos teniendo un respeto importante por todo eso que él promueve. Y bueno, y cuando yo me retiré, mis 2 hijos varones, que no tienen ninguna práctica religiosa, ni filosofía religiosa, fueron los 2 y los bendijo. Y cuando ellos se retiraron, fue mi hija con Rosalía, con la guía. Y cuando terminó eso, antes de irnos, sin hablar, nos abrazamos fuerte. Y no había mucha cosa para decir. Tenía que ver con... Quizá ese momento fue la síntesis del verdadero motivo del viaje, de la historia que explicaba la necesidad de hacer un primer viaje, un primer avión para mi esposa y para mí, allí ese lugar, yo con 56 años, mi esposa con 59, en busca de las raíces más profundas. Y para decirte que si tengo que decirte algo que tiene que ver con la emoción de ese viaje, contarte que esperando en el aeropuerto ya para viajar a París, estaba sentado con Viken, con mi hijo del medio, allí esperando el vuelo, y Viken me dijo: papá, muy difícilmente el resto del viaje supere emocionalmente lo que vivimos en Armenia. Y yo ahí sentí, como padre, ¿no?, la emoción de que, bueno, porque uno hace las cosas sin saber los resultados. Uno puede imaginar o planificar los actos para lograr cosas, pero por suerte la realidad maneja libremente esas cosas y no es todo tan predecible. Pero recogí esa cosecha, para mí fue tan importante porque tenía que ver con lo que con lo que a mí más me importaba. Y es por eso que ese viaje, que después siguió con Francia también en busca de las raíces, y también en Italia, tuvo en esa primera parada ahí en Armenia una importancia así abrumadora. Ese viaje me dejó conectado con Armenia, con esa guía a la cual me comuniqué la última vez la semana pasada, con la cual hice algún trabajo solidario hace un tiempo, y a la cual estoy recurriendo para también seguir con ese trabajo, junto con alguna idea que tengo también de hacer participar a las instituciones de acá, de esta institución, de Club Ramián, para que uno también pueda vehiculizar su trabajo en los canales que están ya armados para eso, que eso también me interesa mucho. Es decir, el viaje, todas las vivencias, en definitiva, las más fuertes, son las que nos dejan los mejores sedimentos, y son las que explican quién sos vos a cada instante. Es decir, uno es el resultado de sus vivencias, sin duda, las que vivió y las que soñó, porque los sueños también son vivencias. Yo ahí lo que pude hacer es juntar, el sueño con la realidad, en ese viaje que me dejó mucho más de lo que yo creo. Por eso el viaje a Armenia fue tremendo. Muchas veces estoy solo en casa y me voy a la cocina y prendo la tablet y apago todas las luces, y como tengo los videos grabados y lo recorro el viaje, 4 días y medio en los cuales hicimos de todo, lo exprimimos el tiempo, y creo que es una invitación preciosa, así como me encantaría que vos fueras al Líbano,
y te encontraras te vas a encontrar con cosas de tu padre, con tu padre, en cosas que a veces es muy difícil explicar, pero es eso, creces mucho para adentro, ¿viste? Se te fortalece, se te robustece el esqueleto afectivo y bueno, y es todo ganancia. Por eso a veces se puede, a veces no se puede. Cuando no se puede, igual hay que pelear, pero a veces realmente hay límites que uno no puede atravesar. Yo lo pude hacer en una altura de mi vida y soy un agradecido porque sé que también puede pasarte que nunca puedas concretarlo. Se trata de lo material. Pero bueno, muy muy lindo eso. En Francia me pasó también cuando llegué al barrio de mi papá y tuve también esas vivencias fuertísimas. Me fui al barrio armenio. Había un bar Philippe donde iban todos los armenios y ya no estaba el bar, pero vi un autoservice que decía Philippe y entré y le dije, ¿aquí era el bar Philippe? Sí, y la mujer era armenia, Astrid se llamaba. Yo fui con mi esposa y nos recibió divino y me fui a la casa de los vecinos, conocí la que era la casa de mi padre, que está reformada, pero me enloquecí, caminé por las calles, hice el recorrido que haría mi padre, que con 17 años recién viajó al Uruguay, él dejó mucho allá y eso también tuvo que ver mucho con las raíces. Papá falleció en el 90, hace 34 años, ya se cumplieron los 34 años. Y bueno, me reencontré con todo aquel amor que le tenía él a su París, a su Francia, a su barrio armenio. Y mi esposa tuvo paciencia porque yo caminé muchas veces de esquina a esquina y después hice el camino hacia el Sena. A Fabril están los suburbios de París, en las zonas fabriles, y bueno, y me encontré con mi papá mucho y me lo imaginé jugando en la calle y por eso París también, cuando fui al liceo de él, también fui de noche, llovía, fui con mis 2 varones porque mi esposa y mi hija en ese momento por distintas circunstancias no podían ir, me fui con los varones, era de noche y me quedé aferrado a la manija de la puerta del liceo Charlemagne, es el liceo donde iba papá, y pensando y haciendo por primera vez quizá una valoración de todo lo que él dejó cuando dejó París, con sus 17 años, con todos sus amigos, con sus estudios que no pudo continuar acá, con toda una realidad preciosa, muy rica, que tuvo que abandonar para emigrar, y por eso fue muy fuerte. Italia fue menos fuerte en las raíces porque nosotros como armenios, en mi casa se vivió de otra manera lo que fue la emigración de mis abuelos y de mi padre, que lo que fue en la casa de mi esposa, la de sus abuelos de su Italia, ¿entendés? Entonces por eso se vivenció distinto. Pero igual fue fuerte. Y también hicimos un viaje, que quiero mencionarlo ahora, que tiene que ver con los orígenes vascos. Hay una historia de una abuela, de una bisabuela de mi esposa, que se llamaba Dominga Felipa Esquerra, que ella tuvo una historia de vida muy dura. Y un día Carmen me relató, mi esposa, que ella había sido madre soltera, la habían echado de la familia y ella se prostituyó. Después emigró para América y al final entró al Uruguay por el norte y tuvo su segundo hijo, que era el abuelo de Carmen. Y todo el tema de los vascos. Y yo le dije, Carmen, tenemos que ir ahí porque teníamos noticias de las ruinas donde había sido bautizada. Le digo, vamos a buscar las ruinas a la montaña, vamos. Hicimos un viaje y fuimos a las ruinas y encontramos ya todo. Y el tema de las raíces, ¿viste? Un poco traigo a colación esto para explicar lo importante que tienen las raíces en mi identidad. Yo soy el que atesoro en la familia las fotos viejas, las primeras herramientas de mi tío cuando hacían zapatos acá, las fotos familiares. Tengo el portadocumento de mi padre cuando vino de Francia, con el boleto de cuando fue a la peluquería antes de venirse. Tengo las facturas de mi abuelo en Francia cuando compró un camioncito. Tengo todas esas documentaciones que las guardo celosamente para que... Tengo la Biblia de mi abuela. Todo eso que tiene que ver con la historia familiar, ¿viste? Por eso te hago tantas referencias a esto, porque yo creo que si vos no conocés tu historia familiar, no sabés quién sos, o si querés no sabés quién sos del todo.
Te vas a explicar conductas tuyas, sentimientos tuyos, todo a través de conocer algunas cosas. No vas a conocer todas, es muy difícil, pero en esa búsqueda yo estoy permanentemente, ¿me entendés? Porque aparte creo que tiene riquezas importantes, valorizaciones. Normalmente la sociedad va a una velocidad que no valoriza nada. Y eso no está bueno, ¿entendés? Por eso cuando vos me invitaste a la entrevista, yo lo primero que sentí fue valorizar tu esfuerzo, tu trabajo, de invitarme, porque en definitiva es una tarea que apunta seguramente a conocer más de la gente y de realidades que seguramente tienen que servir para que todos nos podamos seguir nutriendo de la experiencia del otro. Por ahí. No sé si tenías alguna pregunta, me dijiste más del viaje de Armenia. Es eso un poco lo más importante, ¿viste? Traté de rescatar los aspectos más importantes. Y bueno, por ahí anduvimos. No sé si querés alguna otra pregunta tenías, ¿no? Perfecto. ¿Hay algo más que te gustaría compartir? No, creo que lo más importante en esta hora y media larga, te lo expresé casi todo. Creo que el tema que hoy más me preocupa tiene que ver con las utilidades, hacer cosas útiles, porque veo que gente muy buena, muchas veces gente muy preparada, no ha creado o no ha encontrado a veces los caminos útiles para que sus esfuerzos tuvieran buen destino. Y también mucha gente que pudiendo hacer no hace, que es otra cosa que me preocupa en general. Creo que todos podemos hacer más de lo que hacemos, y yo creo que lo importante es, como meta dentro de lo que es toda esta temática, que tiene que ver con mi identidad toda, tiene que ver con la propuesta creativa para que quienes todos tenemos cosas muy lindas para dar. Creo mucho en los trabajos colectivos. Creo que tiene que haber a veces alguien que inicie el fuego, una chispa para que muchas cosas muy buenas surjan. Y soy muy amigo del trabajo colectivo, porque el trabajo colectivo es el que combate más eficazmente los defectos de cada uno. Porque entre todos tenemos que matarnos los bichos, ¿viste? Esos bichos que le llamo bicho a aquello negativo que tiene uno. Y lo único que garantiza eso es el trabajo colectivo, cuando es democrático. Y creo que todo podemos hacer, y todos quemamos tiempo en cosas que nos imponen. Y creo que también desde los titiriteros son los que manejan los títeres, son los que nos manejan las cabezas, los grandes medios de comunicación, específicamente en lo armenio, en la guerra, acostumbrarnos a ver las guerras por televisión, creernos que los culpables, que hay de un lado soldados que tienen que matar a los otros, y para eso creo que hay que denunciar ese sistema de hoy que en todas partes del mundo está mandando, que es el que tiene que ver con manejarnos cada vez más nuestras mentes, pegarnos cada vez más cuando nosotros denunciamos las cosas o pateamos los tableros que están instalados, y que eso por supuesto que tiene aplicación universal. Creo que muchas veces las estructuras han servido mucho más de freno que de acelerador. Y para darte un ejemplo final de una temática que hace un rato toqué, pero que tiene que ver con la guerra y con lo armenio y con la actualidad, decirte que hace pocos meses en Armenia y en Azerbaiyán las mujeres fueron protagonistas las mujeres y sobre todo las madres, de un hecho que fue muy importante, que también seguramente puede pasar entre las israelíes y las palestinas, que hicieron una manifestación porque estaban hartas que les mataran a los hijos. Y en los dos países
hicieron las mujeres esa manifestación, un poco denunciando, y mejor que nadie, las mujeres, esta realidad perversa en la cual se educa con el odio, en lugar de poner toda la energía en combatir a los enemigos de la paz, que en todas partes hay, de todos los colores, disfrazados de. Y yo creo que eso tiene que ver con algo muy grueso, muy grande, que cada ciudadano del mundo tendríamos que estar peleando, seamos jóvenes o no jóvenes, pero que también es el lugar de... Son las mujeres las que están cambiando el mundo, son las que vienen cambiando las cosas, nadie les regala nada, son todas conquistas, y creo que está faltando mucho que la juventud tome esas banderas, porque también hay mecanismos especialmente dirigidos a que la juventud se convierta en espectadora de la vida, mucho más que protagonista, y eso creo que todos tenemos que ayudar a que la juventud sea la que mande. La juventud tiene la savia nueva, decimos savia es el circulante de los vegetales, pero la savia nueva, la sangre caliente, y bueno, y para eso es importante acompañar el proceso, acompañar a la juventud. No decirle lo que tiene que decir, como pasa en tantos lados. Ustedes los jóvenes lean esto, ¿no? Como nos pasó alguna vez a nosotros, y fuimos rebeldes frente a esas cosas en algunas estructuras, y está faltando juventudes más politizadas. La política se muestra como mala palabra, cuando la política en realidad es el sentido que tiene la vida. Cada cosa tiene, la política es la dirección y el sentido que tiene la conducta humana. Entonces hoy se trata de que nadie rasque la llaga, que la gente tienda a vivir bárbaro, que se tome un refresco que te hace bien, o la droga del momento, o mirar basura por televisión, o juzgar como loco o como violento al que denuncia a los que venden armas, o a los que con cara linda nos están mandando. Por ahí, eso como mensaje final me parece lo más positivo, a pesar de que parezca que habla de una apocalipsis. No, hablo del contrario. Apocalipsis es mirarla por televisión. También ahí. Yo te agradezco muchísimo la oportunidad